tener todo esto. Ok, ahora sí. Comenzamos de nuevo. ¿Vale? ¿El lápiz has visto? No. ¿No? Acá hay en sus... guardan, pongan en silencio sus micrófonos. Decíamos, vamos a considerar algunos asuntos que tienen que ver con la conducta cristiana en temas periféricos, en temas no importantes, y vamos a tomar tiempo al final de la lección para responder preguntas que se deriven del tema que hoy día estaremos presentando. Como vimos en la primera clase, Corinto era una ciudad totalmente idolátrica. La vida giraba alrededor de la adoración de los cultos y en los templos donde se realizaban los cultos correspondientes. Recuerden que hablábamos de la prostitución religiosa, entonces la gente pues estaba allí. Eran sacrificados muchos animales. Jonathan. Vamos a ver. Jonathan. Vamos, un momentito, por favor. Vamos a silenciar a todos. Listo. Ya pueden gritar, hermanos. Perdón, pastor, disculpe. Ya, no hay problema. Está perdonada. Disfrutamos, amado hermano. Tenemos que disfrutar de la vida. Amén. Ok. Ahora, ¿qué ocurría? Parte del culto, como en todo culto pagano, había sacrificio de sangre, que eso es derivación del ejemplo y modelo bíblico. En Génesis 3 encontramos el primer sacrificio de una víctima a favor de. Y las culturas antiguas usaron esa pauta establecida por Dios, totalmente trastocada, trastornada, para hacerlo como si fuera parte de lo normal. Entonces, los idólatras, los adoradores de ídolos, ofrecían animales. Y los animales eran sacrificados. Una parte era para el sacerdote y otra parte era vendida en el mercado, y el resultado de la venta era para los sacerdotes. Era un buen negocio, por decirlo así. O sea, comían gratis y ganaban encima de lo que comían. Ahora, el problema era qué sucede con la carne que es sacrificada a los ídolos. Entonces, permítame contarles una historia personal. Cuando comencé mi vida cristiana en Trujillo, conocí a una linda hermana que se llamaba, porque ya partió la dama, se llamaba Rosa. Y ella era carnicera. Se convirtió al Señor y su fe en el Señor se estableció de una manera muy fuerte, muy fuerte. Una mujer que le creyó a Dios de una manera tan especial. Entonces ella, en los tiempos de el mes morado, o cuando ella sabía que la carne de res que iba a vender había sido sacrificada en una corrida de toros, no vendía carne. Y ella tenía este pensamiento: no, esa carne ha sido ofrecida a un demonio. Yo no puedo vender carne que ha sido ofrecida a un demonio. Esa era una pauta, y eso es lo mismo que pasaba en Corinto. Se da cuenta que nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo hay bajo el sol. Sencillamente, después de más de casi 20 siglos, la dama creía que la carne sacrificada a los ídolos no podía venderse porque estaba contaminada y contaminaba a otros. Entonces, en Corinto había este problema. Algunos creyentes decían: échale calicha al chancho. Que el sacrificar al ídolo no afectaba la carne, y comían la carne. Pero había otros hermanos que sí pensaban, como mi querida hermana Rosa. Yo llegué a vivir en su casa, nos dio un pequeño espacio para mi mami y para mí, para vivir en esa casa. No podían comprar, no podían comer dicha carne. ¿No? Entonces surgió esto.
que he remarcado en negro y no está así en sus manuales. Tenemos que ver principios. La libertad para comer cuando no hay quebrantamiento de principios de ley, de fe y conducta. Es lo primero que tenemos que considerar. No, tenemos libertad para comer lo que tú quieras, siempre y cuando no se quebranten principios cristianos. Siempre y cuando. En segundo lugar, la abstención voluntaria de creyentes débiles puede ser afectado por el uso de mi libertad. Entonces yo puedo comer o puedo hacer ciertas cosas que pueden ser chocantes a otros hermanos. En aquellos tiempos mozos de su servidor, ir al estadio, por ejemplo, era malo, porque usaban el versículo de Salmo 1. No te sentarás en silla de escarnecedores. Entonces el estadio estaba lleno de sillas de escarnecedores, por lo tanto sentarse allí era pecado. Entonces, pero habían hermanos que iban, o hermanos de otras congregaciones, quiero decir. Entonces, el problema de nosotros en ese tiempo era que condenábamos a los hermanos que iban al estadio o que iban al cine, etcétera. Entonces tenemos que, en función de estas dos realidades, ver principios de lo conveniente y de la edificación mutua. Nuestros códigos de conducta en asuntos secundarios tiene que ver en lo que es conveniente y lo que trae edificación mutua. Veamos. Acá es primera. Corrija ahí, por favor. 1 Corintios 8. Sabemos que todos tenemos conocimiento sobre comer carne sacrificada a ídolos. El conocimiento, aquí está ampliado el texto. El conocimiento, el simple saber algo, hace arrogante a la gente, pero el amor que desinteresadamente busca lo mejor para los demás se acumula y alienta a otros a crecer en sabiduría. Y si alguien se imagina que sabe y comprende algo de los asuntos divinos sin amor, no ha sabido lo que debiera saber. ¿Cuál es el contenido de este pasaje? La lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios da conocimiento. Esto da. Cuando usted estudia la palabra, usted recibe conocimiento. Es lo que usted recibe y lo que todos recibimos, conocimiento. ¿Ok? Ahora, la pregunta, ¿qué verdades que antes desconocías has aprendido como creyentes? Entonces, aquí vamos a tratar de rápidamente encontrar respuestas. A ver, Claudia, ¿qué verdades que antes desconocías ahora conoces? ¿Qué has puesto tú en tu manual? Pastor, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Ok, Leila. La misma que has puesto tú. Pastor, yo he colocado que comer carne en Semana Santa no es pecado. Ok, antes pensabas que era pecado comer carne. Y tan Sí. rica que es la carne, por Dios. ¿No? A ver, Fernando, tú que eres veterano en el camino de la fe. Yo te conocía cuando te limpiaban la nariz. Yo me acuerdo que en casa mi mamá siempre decía, pues los días sábados, Jesucristo ya había sido crucificado, así que ese día estábamos desamparados. Ese día teníamos que guardarnos y solamente comer pescado nada más. Comer pescado nada más. Ok, son cosas que nosotros teníamos como verdaderas antes de ser creyentes y ya como creyentes, bueno, ya sabemos que no, ¿no? Pero también hay otras verdades que desconocíamos, el poder del perdón, el poder de la oración, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo. Desconocíamos antes, ¿no? La compañía y la presencia de ángeles a nuestro alrededor. Sin que le pidamos, cuidan nuestras vidas.
¿Cuál es el problema que se presentan en algunos creyentes que han incrementado el conocimiento de verdades bíblicas? ¿Conocen ustedes algunos hermanos, no de la IB Callao, sino de otras congregaciones? ¿Qué se ve en algunos creyentes que tienen conocimiento? Solo conocimiento. ¿Qué cosa han visto ustedes? A ver, Julio. Orgullo. Son muy legalistas, pastor. Legalistas, uno. A ver, Orgullo. orgullo Se también. creen muy espirituales. Se creen muy espirituales. A ver, Julio, no te quedes sin tu respuesta. Fariseísmo, pastor. Fariseísmo. ¿El conocimiento es malo? No. No es malo el conocimiento. Tenemos que conocer, tenemos que aprender. Pero cuando el conocimiento se convierte en un fin y no en un medio, con el conocimiento es todo lo que queremos y nos quedamos en el simple conocer. El conocer es el camino al hacer. Si nosotros conocemos y no hacemos, nuestro conocimiento es como inútil. Si alguien sabía de Biblia en los tiempos de Jesús, eran los escribas y los fariseos. Sabían de Biblia como ustedes no se imaginan, pero sin embargo no vivían aquello que ellos decían creer. ¿Recuerdan cómo Jesús les decía? Limpian el vaso por fuera y dejan la mugre dentro. Es una imagen muy de carácter, ¿cómo se puede decir? Humorístico. Porque ¿quién lava el vaso? Ustedes toman un vaso de jugo y lavan el vaso por fuera y lo dejan. ¿Cómo queda? O sea, es muy humorística la imagen que Jesús presenta. Entonces, ese era el problema en la iglesia de Corinto, que muchos se habían llenado de conocimiento y ese conocimiento los había llevado al orgullo. Entonces, el límite de mi conducta en lo que me parece indiferente, como ir al estadio, ir al cine y otras cosas más que estaremos mencionando después, el límite es el amor, que busca no ofender al hermano débil. Entonces, mi límite es que yo no debo ofender con mi conducta en asuntos indiferentes a mi hermano. Años atrás, nosotros como iglesia hacíamos viajes de apoyo misionero y nos íbamos buen grupo de hermanos. Y cuando teníamos que hacer el viaje a la sierra o a la selva, damos una pauta a las hermanas. Le decía, por favor, hermanas, lleven faldón, lleven falda, porque si llegamos a una iglesia donde todas las hermanas usan falda, usemos falda para no ser causa de escándalo. Entonces, ese es el límite. Mi conducta, para mí no está mal que una dama use pantalón, me es indiferente. Pero para otros hermanos, ver a una dama con pantalón puede ser un motivo de escándalo, puede ser un motivo de juicio, un motivo de crítica y un motivo de rechazo a lo que una hermana pudiera transmitir a través de su palabra o su obra. Entonces, usen falda. Y esto, aquí he puesto algunos ejemplos, como decía hace un momento. ¿Puedo brindar en una reunión social? No respondan. Está bien que vaya a una capilla católica a participar de una invitación familiar. Se puede ir a una misa de difuntos, se puede ir a un matrimonio en una capilla bajo el régimen católico. Mi sobrino va a hacer la primera comunión y mi hermana me ha invitado que vaya a que lo acompañe. ¿Está bien tomar una copa de vino? Y hay una relación interminable de asuntos como estos, ¿no? Como ir al cine, ser hincha de un partido, de un equipo de fútbol, en fin, legión diríamos. Ahora, una realidad que no podemos negar. No todos tenemos en la IB Callao el mismo nivel
de madurez ante situaciones como las que hemos mencionado. Y por muchas razones, no tenemos todos el mismo nivel. Y aquellos que por la gracia de Dios hemos logrado cierta madurez, la madurez se va a mostrar en el respeto a quienes no tienen el mismo nivel que uno. Yo no puedo pararme como un súper creyente porque tengo libertad y pienso que no es malo esto o aquello, y juzgar y condenar a aquellos que todavía no tienen el nivel que uno ha alcanzado. Y recuerde, el nivel de madurez es el resultado del conocimiento de la palabra de Dios y la vivencia de vidas por años. No hay madurez express. La madurez toma tiempo. Entonces Pablo entra al punto. No, luego de hablar que el conocimiento es bueno, pero no sirve para nada si no va a edificar a otros, va a entender a otros, va a respetar a otros. El conocimiento de que no es malo comer carnes sacrificada a ídolos. Ya tú tienes ese conocimiento. No, para ti no es malo, está bien, no hay problema. Pero el amor te lleva a no comer carne delante de hermanos débiles. Ese era el punto de Pablo. Por eso Pablo comienza a mencionar esto. En cuanto a esto, de comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos, bien sabemos que un ídolo, ¿qué dice? No tiene valor alguno en el mundo. Es palabra de Dios. Nadie va a decir, te la vamos, señora. No tiene valor alguno. Solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo y en la tierra existen esos llamados dioses, no dice que son dioses, son llamados dioses. ¿Ok? Solo hay un Dios. Entonces, existen esos llamados dioses y en ese sentido, dice, hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios y Padre en quien tiene su origen, en quien todo tiene su origen y para quien todos nosotros existimos. Y hay también un Señor Jesucristo por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Veamos esta primera pregunta. ¿Cuál es el valor, poder o capacidad que tienen los demonios? Entramos a un terreno interesante. ¿Cuál es la capacidad de los demonios? ¿Hasta Son dónde limitados. Limitados. Ya, pero ¿cuál es el límite? El límite que Dios le puede poner. El límite que Dios le puede poner. Ok, ¿alguna otra idea? ¿Es hasta dónde le permitimos? Nosotros también abrimos puertas. Exacto, exacto. Son dos cosas que van paralelas, ¿no? El límite que Dios le pone es el límite que nosotros mismos preestablecemos. Les explico. Dios nos dice, por ejemplo, todo lo que sembramos, cosechamos. ¿Ok? Y hasta eso lo sabemos. Muy bien. Dios nos dice, no siembres esa semilla. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sembramos esa semilla. Entonces, vea con el ejemplo de mis dos manos. Aquí estoy yo. Este es el límite que Dios ha puesto. Y el diablo no puede traspasar ese límite. Pero si yo siembro semillas que Dios dice que no siembre, yo estoy abriendo la cerca protectora de Dios. ¿Se deja entender? Entonces, la protección de Dios está determinada por la obediencia a la palabra de Dios. Por eso la mayor arma contra los demonios no es que le echemos fuera, es la obediencia.
Porque usted se imagina, pensemos, un ladrón que esté echando fuera demonios. No funciona, ¿no es cierto? No funciona. Ok. Salud. Haga su menos mal que estamos en virtual y nadie se es contagiado. ¿Cuántos dioses pueden existir? Muchos. Mucho, según la palabra. Muchos. Lo que el hombre invente. Lo que el hombre invente. En la India hay, ¿cuántos dioses he leído? Cientos. Ante esa realidad de los demonios que existen, ¿qué dice Dios? Hay un solo Señor. Hay un solo Señor. No interesa que las personas llamen a fulano, sutano. Por ejemplo, en el Perú, ¿quién es el patrón, según la religión católica, quién es el patrón del Perú? Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros. ¿Usted sabía que Santa Rosa de Lima es patrona de Lima, de América y de las Filipinas? De la señora ya. No. La señora es. Ahora, independiente de lo que el hombre diga, hay un solo Señor. Y es el Señor a quien servimos y el Señor a quien sostiene. Uy, un gato teólogo tenemos. Vamos aprendiendo, ¿no? Que los gatos también pueden aprender ética. Ahora, el punto es que practiquen la ética nada más, ¿no? Sigamos entonces. Las dificultades que se presentan. En 1 Corintios 8:7, en la versión Dios habla hoy, dice, necesitamos ser sensibles al hecho que no todos estamos al mismo nivel de comprensión en esto. Algunos de ustedes ha pasado toda su vida comiendo carne de ídolo y están seguros que no hay algo de malo, no hay algo malo en la carne que luego se convierte en algo malo dentro de ustedes. Una imaginación y conciencia formadas bajo esas condiciones no va a cambiar de la noche a la mañana. No todos, queridos hermanos, estamos en el mismo nivel de comprensión de los principios de fe y conducta. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no todos hemos avanzado en madurez? A ver, preguntemos a un pastor, Pastor Joel. Porque no todos, buenas noches, disculpe, porque no todos tenemos el mismo nivel de formación, todos venimos de diferentes costumbres y hay que respetar eso, según la palabra. Ya. A ver, otra pastora, Angélica. Vamos a preguntar a pastores hoy día. ¿Por qué no todos están en el nivel de madurez que uno quisiera? ¿Qué opinas? No se escucha. Creo que una de las razones, ¿ahora sí se me escucha? Sí. Buenas noches. Creo que una de las razones es que también depende de cuánto conoce, cuánto tiempo le he dedicado a la palabra, a estudiar, a conocer, ¿no? A saber. Porque como dice la palabra, por falta de conocimiento también pues el pueblo perece. Entonces puede que no conozca o no sepa y solo se ha quedado con lo que sabe o lo que ha escuchado o lo que ha visto. Eco, ahí está mejor. ¿Dónde está Percy, Pastor Percy? ¿Por dónde está que no lo veo? Ahí está, ya te vi. A ver, bueno, Percy. añadiendo, buenas noches, pastor, y a todos. Añadiendo sería que todos tenemos un proceso especial, ¿no? En Dios. Y en el tiempo de Dios vamos entendiendo muchas cosas. Claro, tenemos que poner toda nuestra parte, ¿no? De hecho. Porque hay muchas cosas, pastor, que en el tiempo uno no entiende la palabra. A pesar de cuántas veces uno lo ha leído y como que se le revela en una situación especial. Así es. Hay algunas cosas que, permítame hacer una pequeña digresión, un pequeño desvío de esto. ¿Cómo avanzar en la madurez cristiana? La madurez siempre se va a fundamentar en el conocimiento.
Si no hay conocimiento, no vamos a madurar como Dios espera que maduremos. La madurez comienza, es como el fruto de lo que se ha sembrado en el corazón y uno ha puesto en práctica. Entonces, y en cuanto al conocimiento, ahí padecemos todos por formación académica. No sabemos pensar en el sentido, no estoy diciéndolo mal, creo, ¿no? No sabe cuál es la palabra. A ver, cuando uno mastica, no sabemos meditar, no sabemos reflexionar. No sabemos, no usamos el sentido crítico en nuestro estudio de la palabra. Algunos leemos la palabra y así no capturamos la verdad. Ese es un mal endémico, un mal estructural, producto de los criterios de enseñanza que nos impusieron nuestros profes, mientras más antiguos, se ha dado así. Y hasta el día, aunque hoy día se quiere cambiar ese sistema. Eso es en primer lugar. Dime. ¿Puedo hacer una pregunta? También puede ser, pastor, porque bueno, he visto a una persona específicamente, no lo voy a decir quién es, que tiene mucho tiempo en el camino del Señor y lee y todo, ¿no? Y predica y todo lo demás, pero no veo una madurez, ¿no? No veo una madurez, y entonces hasta me puse a pensar y digo yo, y mi pregunta va ahí, tal vez no ha nacido de nuevo. ¿Podría ser eso? Podría ser. No, aunque hay aquí entre todos los que estamos hoy día 43, entre los 43, 44 nos falta un montón. Entonces, ¿no? El segundo problema. Pastor, también podría preguntarse, ¿no? Pero ¿qué se entiende por madurez, no? Porque muchas de como hermanos, ¿no? Estamos en un, vamos a avanzar igual como usted mismo lo dice. No sé qué he hecho. He salido del... Escucho el audio, pero no... No se ha entendido muy bien la pregunta. Creo que ¿qué cosa es madurez? Madurez es actuar por responsabilidad. Madurez es actuar según principios. Madurez es reaccionar según principios bíblicos. Esa es madurez. ¿No? La madurez no siempre tiene que ver con con el ministerio que uno tiene. Como Dalila nos dice, alguien que predica la palabra, su ministerio, pero que todavía no ha madurado porque sabe, pero no vive. Pero pensemos en el normal de los creyentes. La segunda gran problema que tenemos es que hay creyentes que se alimentan una vez a la semana. O sea, solamente se alimentan de lo que reciben en un culto o en 2 cultos y nada más. Día uno de ir a campamento, playa. Es como que tú le des a tu bebito 1 litro de leche el día domingo y hijito hasta el otro domingo. Entonces no desarrollan madurez. En tercer lugar, es la indisciplina en nuestra vida cotidiana. No leemos la palabra, no hacemos nuestro tiempo de oración. Nuestro TCD nos ayudó un montón, a muchos nos ha ayudado el TCD, ¿no? A disciplinarnos con la lectura y la oración. No, ahora tenemos de campo, ¿no? Tenemos el problema y el tiempo con Dios viene, se hace pedidos. Nosotros hemos mencionado los que quieren tener su tiempo con Dios, avisen para poder pedir. Pedimos, como decimos, hacemos por pedido, porque si no se venden, nos quedamos y tenemos que pagar todos. Okay, nuevamente. Entonces, cerrando ese círculo de la madurez. La madurez
¿Se puede imitar? Sí. Pero el que imita no puede imitar siempre. ¿Ok? Se puede imitar un tiempo, pero no puede imitar todo el tiempo. Pastor, disculpe, la madurez entonces en otros creyentes como... A ver, ¿qué pasó? Disculpe, lo apagué. Por ejemplo, la madurez en otros creyentes con mucho más años de experiencia puede verse como un ejemplo a seguir. Claro. Más que imitar, porque podríamos convertirnos en yo quiero ser como tal persona o yo quiero ser como tal, pero ese sería nuestro techo y en realidad la Biblia dice que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Claro. El otro día hablábamos algo de esto. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces debemos imitar a personas en la medida en que se parezcan a Cristo. O en todo aquello que se parezcan a Cristo. ¿No? Por ejemplo, ustedes pueden imitar algunas cosas buenas que tengo, menos algo que no es bueno, que soy muy olvidadizo. Así no es Cristo. Así que no usen como excusa, el pastor es olvidadizo, yo también soy así. ¿Ya? Traten de mejorar en esa área. Volvamos a nuestro tema que estamos conversando. Disculpen, estamos avanzando. El problema en Corinto era el trasfondo del que habían venido, donde comer carne era común. Ese trasfondo era común. Igual cada uno de ustedes ha venido de un trasfondo. Yo recuerdo cuando comencé a pastorear una iglesia en Trujillo, antes de comenzar la iglesia que Dios nos permitió fundar, si se permite el término, una hermana se entregó, una dama se entregó al Señor, bien apasionada, así y hasta ahora creo que sigue, o ya habrá fallecido porque ya era un poco grande en aquellos años. Y cuando comenzó a asistir, cuando entraba al templo, hacía todo lo que hacía cuando entraba en una capilla católica. Inclinaba la rodilla y hacía su señal de la cruz. Porque ese era su trasfondo. Y como en toda iglesia hay personas que están mirando lo mal que hacen otros sin darse cuenta del mal que están haciendo, vinieron, mire hermano Luis, porque en ese tiempo no decían pastor a la gente, a los pastores, mire hermano Luis, la hermana se está santiguando. ¿Qué cosa cree? Entonces ustedes me conocen como soy, imagínense, siempre ha sido así. Le digo, déjalo, hermano, déjalo. Va viendo, va a aprender. Y así la hermana varios domingos asistió y hasta que se dio cuenta que nadie hacía y dejó de hacerlo. Hubiera sido chocante decirle, hermano, usted no haga eso. Porque de repente la hermana se podía enojar, en fin, cuántas cosas más. Ahora, este es el problema que tenemos. Los patrones de pensamiento y conducta enraizados en la vida del creyente. Ese es el lío que muchos tenemos, patrones de pensamiento y conducta enraizados en nuestra vida. Entonces, mientras más enraizado esté un pensamiento o un código de conducta, más complicado es transformar ese código. No, siempre hemos mencionado y hemos usado como ejemplo el perdón. El perdón es una de las áreas más difíciles de practicar en la vida cristiana. ¿Cuántos levantamos la mano como señal que así es? ¿No? Yo creo que a todos. Y el que no ha levantado la mano todavía de repente no ha perdonado. Nos cuesta. Y aún entendiendo el perdón, entendiendo el proceso, aún así nos cuesta. ¿No? Algunos, yo me pongo como ejemplo. ¿No? A mí me enoja algunas cosas. Me enoja, me molesta algunas actitudes. Ustedes también, creo, ¿no? Ya. Y más enoja cuando
la conducta o la forma es de alguien cercano a uno. Así es también, ¿no? A mí me molesta ciertas formas que Mari dice las cosas. ¿No? Yo ya estoy más tranquilo en ese sentido, pero hay días que amanezco medio cruzado y me molesta y me disgusta y a veces estoy 1 hora, 2 horas, 3 horas ahí molesto, renegando, para adentro. Y uno diría, y pastor, ¿por qué no aprueba inmediatamente? Usted que es pastor. Porque a pesar de los años que uno lleva, no es fácil hacerlo. Entonces hay otros códigos. La mentira, el chisme, la murmuración. Y podemos un largo etc. Que están como códigos en nuestra mente. Códigos de conducta. Ahora, ¿es posible cambiarlo? Sí. Por eso Pablo habla de la renovación de ¿qué? De la mente. Renovar nuestros pensamientos. Por eso hay una pregunta acá que ustedes debieran responderse. ¿Qué pensamientos contrarios a la palabra de Dios dominaban tu modo de pensar antes de ser creyentes? ¿Cuántos eran hinchas de Rosita Warren en cuanto al perdón? Que te perdone, ya saben ustedes quién. Ahora, entendamos esto. Por la debilidad de la conciencia del creyente, su conciencia se contamina. No en el sentido usual de la palabra, sino desde la perspectiva del hermano débil. Es decir, el creyente que tiene criterios diferentes a los de uno, sencillamente se va a ofender cuando ve que otro hace lo que piensa que no debe hacer porque no lo hace. Hace un tiempo atrás, a la iglesia llegó un hermano y conversó conmigo y me dijo que quería congregar en la iglesia. Entonces, yo le di los códigos que manejamos siempre, ¿no? Que comience a congregar, que nos conozca, etc. Pero al poco tiempo comenzaron a venir a comentarnos de que el hermano estaba hablando, diciendo cómo es que es posible que el pastor permita que las damas se peinen, usen aretes, se maquillen, usen pantalón. Entonces yo llamé al hermano. Dije, hermano, usted está diciendo, sí, hermano, porque la Biblia dice, y me sacó todo su rollo. Entonces yo le dije, hermano, usted no puede congregar en esta iglesia. Usted se hace daño congregando en esta iglesia. Y él me dijo, ¿me está votando? Sí, hermano, le estoy diciendo que se retire. Porque esta no es un lugar, no es edificado. Usted viene a juzgar y no es edificado. Usted no escucha la palabra de Dios porque piensa que yo estoy mal al permitir que las hermanas se vistan de la manera que usted cree que no. Miren cómo un modo de pensar lo llevaba a actuar de una manera poco apropiada. Y los que somos pastores, ¿no? Que Dios nos permite pastorear una iglesia. Por eso pedimos a las personas que quieren congregarse que primero nos conozcan. No abrir la puerta así, de inmediato. Que nos conozcan. A ver. En Romanos 14:2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Es decir, en aquellos años habían hermanos vegetarianos. ¿Cómo lo llaman ahora? Veganos, ¿no? Veganos. Veganos. Ya habían veganos allá y habían carniceros también. Yo era parte de ese, yo si estuviera en ese tiempo sería parte de los que comen carne sin problemas. ¿No? Miren, no es malo comer carne por si acaso.
¿Por qué? Porque si fuera malo comer carne, Dios habría permitido algo que era malo para el hombre. Dios le dio permiso a Noé que comiera toda carne. Los sacerdotes comían carne todos los días. ¿Ok? Lo dejamos ahí para no ofender a los veganos. Y está bien. Está bien, ¿no? Pablo dice, unos comen carne y otros comen legumbres. Está bien, Pablo no está condenando ni al uno ni al otro. Así que no me condenen y yo tampoco lo condeno. Pero la carne qué rica que es, queridos hermanos. Ahora, pautas. Y esto es lo importante. No existe un genuino beneficio espiritual si se come o no se come. Beneficio espiritual. Disculpe, claro, que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos. Amén. Pues no vamos a ser mejores por comer, ni peores por no comer. Y está hablando de la perspectiva espiritual. O sea, Dios no nos va a rechazar porque comemos carne o porque no comemos carne, o por asuntos como esos asuntos periféricos. No, ustedes van a encontrar iglesias que hasta el día de hoy consideran que es pecado mortal casi el ir al cine. ¿No? O que es pecado ir al estadio, etcétera. Segunda pauta, el uso de mi libertad cristiana no debe afectar a mi hermano débil en la fe, haciéndolo pecar. ¿Cuándo hacemos pecar a un hermano débil en la fe? Cuando nosotros, usando nuestra libertad, hacemos delante del hermano lo que sabemos que ese hermano considera que no se debe hacer. Pongamos un ejemplo. Tomar una copa de vino. ¿Ok? Pongamos el ejemplo. Entonces, tú estás frente a un hermano que considera que no hay que mirar al vino ni cuando rojea. Ya, según Proverbios. Entonces, tú consideras que no es malo tomar una copa de vino. Que ni te viene ni te va. Y tú dices, la Biblia dice que tengo libertad para hacerlo. Correcto. Entonces tú tomas delante del hermano. El hermano dice, yo no tomo. Pero tú igual le echas. Salud, hermano, le dices todavía. No sabes lo que se pierde. Entonces, ¿qué ocurre? El hermano va a pecar. ¿En qué sentido va a pecar? Primero, va a condenarte. Va a juzgarte en el uso de tu libertad. Y al juzgar y condenar por lo que comes o por lo que bebes o por lo que haces en asuntos periféricos, él está pecando. ¿Ok? Tercera pauta. El hermano débil en la fe no puede hacer aquello que no cree que debe hacer. A ver el ejemplo del hermano fuerte. O sea, no podemos, digámoslo de esta manera, no podemos obligar a nadie que haga lo que él cree que no debe hacer. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ana María, pastor. A ver. Pastor, una pregunta, conforme a la pauta número 1, con respecto a la sangre, porque ahora está de moda comer la sangrecita por la anemia, porque tiene hierro. Anótalo y cuando terminemos vamos a hacer, por eso hice una serie de preguntas con temas como el que mencionas tú. Ya. ¿Ok? Ya estamos casi terminando lo que es. El hermano débil en la fe no puede hacer aquello que no cree que debe hacer. O sea, no podemos obligar a nadie a hacer lo que tú piensas que no está mal. No podemos obligar. Respetemos la decisión. Bajemos al nivel político. Hay hermanos que van a votar por X o por Y.
El que vota por X no se debe creer que está mejor que el que vota por Y, ni al revés. Ni juzgarse ni por condenarse. La cuarta pauta. El uso de mi libertad puede afectar el crecimiento espiritual de mi hermano. Así, y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil, porque en Cristo también murió. Mi conducta como creyente maduro, creyente de años, creyente que considera que algunas cosas me puedo permitir, no debo actuar de tal manera delante de hermanos débiles para que su fe no sea afectada. Y mírenlo este punto. Y si en el uso de mi libertad afecto a mi hermano débil en la fe, estoy afectando al Señor, a Cristo, el Señor de la iglesia. Lean este versículo, por favor, esta parte. Al ofender la conciencia de los hermanos débiles en la fe, ustedes ofenden a Cristo mismo. Este es el límite que nosotros debemos considerar cuando vamos a usar nuestra libertad. Pauta sexta. Mi determinación al usar la libertad debe estar basada en la búsqueda del bien de mi hermano. Por esto, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca para no ponerlo en peligro de pecar. Esto es cuando estás delante de la persona. Usted dirá, es hipocresía que yo haga a sus espaldas. No, es tu libertad. Terminemos en esta noche con estas aplicaciones prácticas. No tenemos derecho a usar nuestra libertad si esta, debe ser con acento acá creo, ¿no? Si esta afecta a mis hermanos débiles en la fe. Si hay alguien que corrija algún error ortográfico, me avisa, por favor. No, mi libertad no puede ofender a los límites de conducta y fe de otros hermanos. El corazón de la conducta de todo creyente, en lugar donde desarrolla su vida, es el amor y no el conocimiento. ¿Qué nos debe motivar a actuar? Es el amor. El conocimiento puede ser importante, pero el conocimiento no basta. El amor va a proteger al débil. Por amor no vamos a ofender al débil. Por el conocimiento podríamos decir, pero ¿qué de malo tiene que yo lo haga? Yo creo que no está mal, es el conocimiento. Pues el amor te lleva a decir, no, no, no. Yo sé que no es malo, pero no quiero que mi hermano se escandalice. Otra cosa, los demonios son realidades espirituales. Afectan a todos, eso ya lo sabemos. Hay una diferencia entre el hermano débil y el creyente legalista. El débil puede imitar la conducta de otro y sentirse culpable de lo que hace. En cambio, el legalista desea imponer su perspectiva por medio de normas de conducta moralmente indiferentes. O sea, el débil es aquel que no ha madurado y que considera malo algunas cosas que en el fondo no son malas. Pero el legalista es aquel que quiere que todos hagan las cosas como él piensa. El respeto mutuo en los temas no relevantes de conducta. El hermano fuerte debe respetar al débil, no juzgarlo ni condenarlo. El hermano débil debe respetar al fuerte, no juzgarlo ni condenarlo. Ok, hermanos. La conducta de un creyente que se considere fuerte no debe confundirse con la conducta de un no creyente. De hecho, si tú crees que tú eres fuerte, de conciencia fuerte, y por eso puedes pecar en pecados o en acciones que Dios condena, no eres fuerte, eres un cristiano carnal. Lo más importante que se considera fuerte es cuáles son mis motivaciones. Ok, ahí nos vamos a quedar, queridos hermanos, para la próxima semana terminar con esta parte. Entonces vamos a tomar tiempo. Tenemos unos minutos. Como mañana no tienen que madrugar para ir al culto, sino a votar.
podemos tomar algunos minutos para preguntas. La pregunta de Anita Villanueva. ¿Se puede o no se puede comer sangre? Esa es la cuestión, ser o no ser. Como decía la famosa novela de un inglés. Permítame darles mi opinión. ¿Ok? Hoy día, si bien es cierto, se considera que la sangre es medicinal y no sé de dónde han sacado eso en realidad o qué sustento pudiera tener. Porque la sangre de los animales, de cualquier animal, cuando sale del cuerpo y es acumulada, sale sangre venosa y sangre arterial. Entonces sale todos los bichos que pueda tener el animal y lo poco bueno. Entonces cuando alguien come sangre, sangrecitas, relleno, ¿qué más hay? ¿Qué otras formas de preparar hay? A ver, denme ideas. Provoquen algunos sanguíneos. En arroz chaufa. Arroz chaufa y que nunca... Mazamorra morada también. Mazamorra morada con sangrecita. ¡Hala! Sí, pastor. Yo hice el año pasado en el colegio, justo fue la semana de la sangrecita. La semana de la sangrecita. Tuve que hacer mazamorra morada con sangrecita. Pudín también. Brownies, mejor no digas. Brownies. Brownies. Sí. Brownies. Jaciel hizo brownies. Ahora, Brownies de sangre. ¿qué dice la palabra? La palabra prohíbe comer sangre. Y Dios siempre tiene razones. Y la razón que yo entendí de que no debiéramos comer sangre es el asunto de la sangre venosa. La sangre contaminada de un animal. Y mientras el animal sea más grande, más sangre venosa tiene. Pastor, disculpe, quiero a ver si me pudiese guiar. Lo que pasa es que mi papito tiene enseñanza de los testigos de Jehová. Entonces, es algo bonito, lo digo porque él lee la Biblia y a su manera me explica, y yo también le explico, y hay una explicación entre los dos, pero siempre llegamos a un bonito término. Porque yo le digo, papá, yo sé lo que creo, le digo, y mi papá se ríe, ¿no? Entonces, él también hemos hablado sobre la sangre, él no está de acuerdo, pero tampoco está de acuerdo con la transfusión de sangre. Ya. Entonces, yo, a ver, yo le digo a mi papá. En cuanto a la transfusión de Jesucristo, sangre, ya, para ya yo sé hacia dónde se apunta el asunto. Terminemos con el asunto de la sangre. El que quiera comer, coma. ¿No? Porque no va a ser más acepto o rechazado por Dios, como dice la palabra. Pero primero, por testimonio personal. Porque hay casi una pauta universal que los evangélicos no comemos sangre. No, casi como que es un conocimiento público de que los cristianos no comemos sangre. Entonces, por testimonio no comamos. En segundo lugar, por salud. ¿Para qué comer una sangre que es venosa? Y los pobres pollos están sobrealimentados con tantas cosas para que crezcan en menos del tiempo debido. ¿Cómo se llaman las cosas que le ponen? Hormonas. Vacunas, ¿no? Hormonas y tantas cosas. Hay que reemplazarlo por el vaso. Ahora, ¿por dónde se va todo eso? ¿Cómo se transporta al cuerpo? Ya. Usted sabe que cuando uno se enfrenta a la muerte, ¿no? El cuerpo en tensión libera todos los bichos. En fin. Entonces, por salud. Pero si a pesar de eso usted quiere comer sangre, está bien. Usted puede comer en su casa, usted lo prepara a su gusto y antojo. Punto. ¿No dice que la sangre es la vida de todo ser vivo?
¿O no debemos comer No, sangre? no, es que la sangre es la vida de todo ser humano mientras está dentro. Una vez que está fuera ya no es vida, porque la sangre deja de tener vida, es sangre muerta. Yo desde que empecé la vida cristiana, nunca más he comido sangre. Y está bien, Bueno, hija. antes cuando vivía con mi mamá, preparaba relleno. Yo comía, pero cuando yo aprendí esto y leí en la Biblia, nunca más. Está bien. No, miren, no ganamos más no comiendo. Ganamos más. Respecto a las transfusiones, la Biblia dice que la mayor muestra de amor de un amigo que dé su vida por otro amigo. Y si siguiendo el pensamiento de los testigos de Jehová, entonces la vida es la sangre, entonces no hay mayor amor que dar la sangre a quien uno ama. ¿Se entendió, no? ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos hablado, de cosas que consideren que estará bien o no estará bien? Pastor, ¿Quién una habla? consulta, yo, Yaret Allá. Incio, una consulta. ¿Y la marihuana utilizada como medicina es bueno? Bueno, yo nunca la he probado, no sé si será buena. No, o sea, me refiero a que si es bueno utilizar la marihuana como... La madrugada es buena, la madrugada es buena, tú lo sabes. Todavía ahorita... le pregunto si es bueno usar la marihuana como un producto medicinal. Bueno, se usa la heroína como producto medicinal. A los que están con cáncer terminal y los dolores son insoportables, le inyectan heroína. Que los noquea a la gente, ¿no? Una manera humana de, digamos, de compasión. Y una situación muy difícil, pues, ¿no? Entonces, considero que si el aceite, el famoso aceite de marihuana que se usa para ciertos problemas de carácter psicológico, para eso se usa. ¿No? Puede hacerlo, pero como tú estás sano, no tienes que hacerlo. Y si estás algo malito, nos llamas y te ungimos con aceite quemado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pastor, una pregunta. Por ejemplo, en esta Semana Santa, en los mercados normalmente no venden carne, pues, ¿no? Y por ahí algunos venden, pues, pollo. Entonces, yo sabiendo que, como ahora justo habla, ¿no?, la palabra, que no te hace ni bien ni mal comer carne, entonces yo fui y compré mi pollo. Entonces la que vendía el pollo me dice, tú eres la única que vas a comer pollo hoy día. Era el viernes, yo o sea, no mucho lo tomé, digamos así, la Semana Santa, pues, ¿no? Entonces, y me dijo ella así, tú eres la única que vas a comer pollo. Entonces yo le digo, ¿así? ¿Y tú por qué estás vendiendo? Entonces soy la única, le dije así, yo riéndome, ¿no? Le hice la broma. Entonces me dice, pero no se come carne hoy día, me dice. Todo es pescado. Entonces yo le digo, ¿y tú qué haces vendiendo pollo entonces? No es para comprarlo. Y así riéndome esa broma, ¿no? Y compré. Y ya no le dije más nada y me vendió y bueno, yo comí pollo el viernes, ¿no? No hay Entonces, problema. ¿qué pasó ahí, pastor? Yo, ¿qué le hice pecar a la persona porque No, me dijo estamos hablando esto? Bueno, ella no es no creyente. de creyentes. Ah, ok. Porque si fuera creyente no vendería pollo. Ya estaba preocupada. Ya. No. Ya pasó. Yo creo que, bueno, esa costumbre de no comer carne ya está pasando a segundo plano. ¿No? Ya ustedes van a los mercados y encuentran carne, encuentran pollo, encuentran hígado, encuentran todo. Pero años atrás, y los hermanos veteranos, como el pastor Pablo, por ejemplo, más veterano que yo, por cierto, por si acaso, ¿no? O el hermano Carlos también, en los años mozos, no encontraban puro pescado. Sí. Puro pescado. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Pastor. Sí.
Con respecto a este tema, ¿no? Y diversos puntos que se están tocando, hay una cosa que tengo, ¿no? En cuestión de juicio. O sea, dice, no debemos juzgar a nadie, ¿no? Por ninguna cosa. Pero como creyentes, siempre va a haber algo que tenemos que juzgar, ya sea bueno o ya sea malo. O sea, cuando el Señor dice que no debemos juzgar a nadie, dice, Por tu nariz. porque con la misma vara Arriba que, está. Sí, porque vi. con la misma vara que medimos, seremos medidos. Entonces, ¿hasta qué punto llega que un creyente pueda juzgar a un hermano por lo que hace? Okay. O sea, si yo juzgo a un hermano por lo que hace, ¿estoy actuando mal? ¿O sí? Ya. ¿Cuál es el límite del juicio que Jesús habla? Diferente del juicio que Pablo habla. Pablo habla acerca de juzgar respecto a comer sangre, a tomar una copa de vino, a ir al cine, el tener televisión en la casa, el usar pantalón, el ponerse aretes, no usar corbata, por ejemplo, en algunos criterios, algunas congregaciones es obligatorio que los hombres usen corbata para todo. Entonces, en esa área no tenemos que juzgar. Pero cuando hay pecado, entonces somos llamados a juzgar el pecado y restaurar al que cometió pecado. No es juzgar y condenar al que comete pecado, es juzgar el pecado y restaurar al que lo cometió. Son diferentes, no podemos mezclar, porque si no, no deberíamos decir, bueno, el hermano adulteró y tú, ¿qué derecho tienes tú de juzgar al hermano? No es así. ¿No? Cometió pecado, pues se juzga el pecado y se restaura y se busca la restauración de aquel que ha cometido pecado. ¿Alguna otra pregunta, queridos hermanos? ¿O ya tienen sueño? Pastor no Luis, buenas noches. Buenas noches, hijas. Estábamos hablando, bueno, el tema habla sobre los que somos maduros y los que somos débiles, ¿verdad? Estaba analizando esto y le comento algo, ¿no? Espero que no se tome a mal lo que voy a decir. Somos 42 participantes, que no me condenen por lo que voy a hablar. Junte sus piedras, por favor. Es lo que está pasando en este tiempo. Hay hermanos que están en una situación muy delicada en cuanto a su salud, sea por COVID o sea por cualquier otra situación. Y a veces en nuestros buenos deseos, ¿no? De querer ayudarlos, los llamamos y les decimos lo que ellos tienen que hacer. Y a veces reciben una llamada tras otra llamada y la persona pues que está en esa situación está en una difícil situación de tomar decisiones, ¿no? Como a qué doctor lo llevo, qué medicina le pongo, y como hay tanta información que yo ahora le llamo infoxicación porque es demasiada información que uno ya no sabe qué creer. Entonces esa persona que está en esa situación tan sumergida en su dolor, en su angustia, y a veces caemos en desesperación siendo creyentes, teniendo la palabra, pero nos frustramos y en el momento cerramos nuestros oídos y por el dolor no podemos ni escuchar la dirección de Dios. Entonces, a veces los llaman y les dicen, anda a este médico, o no tomes esa medicina, o come esto, o haz esto, y hasta qué punto, y eso está sucediendo dentro de nosotros, ¿no? Eso es algo que le quería compartir, un punto número 1, y 2, que a veces el hermano o la hermana, no da a conocer su situación por sus razones X, ellos, cada uno sabe por qué, y queremos averiguar de quién se trata a toda consta y cómo se llama, o qué tipo de enfermedad tiene.
¿no? Y caemos en eso y así incomodamos a la persona que está pasando esa situación, ¿no? Entonces yo quería ver cómo podemos hacer, ¿no? Hasta qué punto, porque una vez usted enseñó, ¿no? Que no es necesario decir el nombre ni la enfermedad que está pasando la persona. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, por ejemplo, no somos 42 personas y se nos dice, uy, el hermano Hermenegildo tiene cáncer. Entonces, uy, el hermano tiene cáncer, el hermano tiene cáncer, y todos estamos manifestando esa enfermedad después que hemos orado y le hemos pedido a Dios que Él obre en esta persona, pero con nuestra boca seguimos declarando que el hermano tiene cáncer. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos manejar y trabajar esto? Al menos los que somos o son líderes de hogar, que tienen más gente a su alrededor, y poder evitar el incomodar o hacer sentir mal a esa persona que está pasando esa situación. Ok, bien, veamos algo cierto. Hay un protocolo establecido para el tratamiento de la enfermedad, que es común en todos los médicos, o casi común en cuanto a todo el proceso desde que se encuentra la persona infectada, es decir, cuando comienza, por decir, hay todo un protocolo. Ahora hay pues cada hermano con su cada cosa. Entonces, tienes razón al decir que no debiéramos estar diciéndole al hermano afectado o a la familia afectada que tome esto, que tome aquello, que baile la rumba para que se sane, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, dándole a veces remedios que, si bien es cierto, hay una buena intención en la persona que lo dice, no vamos a dudar de ello, hay una buena intención, pero debiéramos nosotros reconocer de que el protocolo funciona cuando se hace de manera rigurosa, se cumple de manera rigurosa. Cuando alguien afectado de COVID se empeora, cuando no respeta el protocolo. Le dicen a la persona, por ejemplo, ¿no?, que tiene que estar en reposo, pero como se siente bien, comienza a hacer cosas. Y en vez de mejorar, se empeora. Ahora, ¿es culpa del médico? No. ¿Es culpa que no le dieron medicinas? Es que en la primera etapa, y creo que todos sabemos, ¿qué le dan? Paracetamol y no sé qué otra cosa más. Nada más le dan. Hasta que se manifieste y recién comienza la medicación, etc. Hay todo un protocolo, ¿no? Un protocolo muy, muy definido. Entonces, si hay alguien enfermo, lo que uno debiera decirle es: sigue el protocolo que el médico te ha dado. Ahora, hay hermanos que no quieren ir al médico. Nosotros atendemos, Mari, yo no, Mari. A mí cuando me llaman a alguien que está, yo taquito, lo paso a Mari. Mari se conoce el protocolo de memoria. Entonces, hay hermanos que dicen: no, es que me siento bien, solo me arde la garganta, solo me duele la espalda, tenía un poquito de fiebre. O esperan ir al médico cuando ya bajó la saturación de 90. No, entonces, hay hermanos. Entonces, uno, si sabe de un hermano que está con los síntomas, decirle: hermano, vaya a atenderse por un profesional. En la iglesia hemos usado los servicios de un neumólogo que ha atendido a varias familias. No recuerdo su nombre. Y ha tratado, y hasta donde yo tengo entendido, a todos los que ha tratado, ha podido librarlos de efectos mortales. ¿No? Ha librado. O sea, un médico que da el tratamiento y el protocolo que sigue todos. Y aparte es cómodo en cuanto a la consulta telefónica que hace. Entonces, uno pudiera recomendar, ¿no?, pero no obligar a nadie. Ahora, respecto a lo segundo, aquí entra el sentido de confianza y de confidencia, que son dos cosas. La confianza de la persona al decir: hermanos, tengo tal cosa.
Y la confidencia es, el hermano tiene tal cosa. Ok, voy a orar y me voy a callar. Y ahí cuando usted, por ejemplo, sepa que el hermano Hermenegildo, como dice Daisy, tiene cáncer, por decir, entonces usted puede compartir con su gente, decir, hermanos, oremos por el hermano Hermenegildo que está con un problema físico. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué te interesa? Ora por. Entonces, la confianza se gana, por cierto, ¿no? La confianza viene y te dice, yo tengo tal cosa. Y la confidencia es que yo callo la enfermedad que tienes. Algo aprendí hace un tiempo atrás, creo, no sé, recuerdo quién me enseñó eso, que no deberíamos decir mi enfermedad porque no es tuya, es la que el enemigo sembró en el cuerpo. No, ¿cómo? No, debe decir estoy enfermo de, no mi enfermedad. Ok. ¿Alguna otra pregunta, queridos hermanos? Haga su pregunta, aproveche, 2 por 1. Pastor. Sí. Pastor, bueno, añadiendo lo que decía la hermana Daisy, ¿no? Yo también, bueno, considero que es verdad que hay veces que hermanos que no queremos contar qué es lo que pasamos por diferentes motivos, pero me he tocado con algunas personas y hasta quizás yo también he podido caer en eso, que a veces no contamos y creo que también a veces nos acompaña el orgullo de no querer, no en todas las personas, en algunos, que a veces no queremos por orgullo y creo que hay personas que sí están interesadas para orar específicamente a veces por algo. En el caso, como le digo, por ejemplo, mi mamita que está mal, yo le digo por experiencia. Entonces, yo creo que hay personas que a veces hemos caído o caemos en eso y creo que también es por orgullo, en algunos, algunas no veces. todos. Es posible, Eso es posible. Que lo tapamos de ¿cómo se dice? Lo vestimos con vestiduras. No es mi vida privada, no quiero que nadie se sepa, etcétera, ¿no? La raíz de muchos problemas que tenemos de no ser abiertos o confiar lo que uno tiene, contar lo que uno padece, sencillamente es producto del orgullo, ¿no? Es como los líos matrimoniales que algunos tienen muy fuertes, pero paz y amor afuera. ¿Y por qué no buscan ayuda? Y mientras no busquen ayuda, no, es que ¿qué van a decir? Es que se van a enterar, ¿qué va a decir el pastor si vienen al pastor? Porque a veces tratamos de ¿cómo se dice? De cuidar una imagen que supuestamente tenemos. Y así es cierto. Otros tienen temor de contar porque asumen de que quien les va a aconsejar le va a cortar el cuello. Aunque alguna vez se da ganas de cortar el cuello porque ¿saben por qué se meten en líos algunos? Porque no viven la verdad. Por eso nos metemos en líos. No vivimos la verdad. Entonces vienen a contarnos su rollo y dicen, menos mal que la misericordia ya ganó mi corazón, si no, muchos de ustedes estuvieran muertos. Pastor, también puede ser, depende a quién, pastor, también puede ser, depende de a quién se lo dicen, ¿no? Porque de repente se lo dice a una persona que no, pues, aspira a su confianza, ¿no? Claro, claro. También eso también depende mucho, ¿no? A quién pedir un consejo. Ese es el problema de los muchachos y de los adolescentes. Tienen un problema, le van a consultar a uno de su par. ¿No? Para comenzar, al que le cuentas, comienza a contar a todo el mundo. Aunque pastor, prometió y juró que no lo iba a hacer. En todo caso, pastor, disculpe, a mí, con respecto a la enfermedad sobre todo, porque con respecto a cosas personales, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso no se le cuenta a nadie. Con respecto a lo que es la enfermedad, cuando a mí me han llamado personas para contarme que están enfermos, yo les he pedido si lo puedo compartir con la iglesia para estar orando y me han dado el permiso para hacerlo. Yo creo que es una de las maneras de poder ayudar a otros. Si es que ellos te dicen, sí, está bien, no hay problema, compártelo. Como el caso de Toño, pues no, me llamó, yo le compartí a usted, pero yo dije, Toño, lo voy a compartir con el pastor, me dijo, está bien, compártelo porque quiero que ore. O sea,
Yo creo que ese es el camino, ¿no? Sería una de las maneras de cómo ayudar también a las personas. Claro, claro. Una de las cosas que el simple hecho que a uno le cuenten y piden y digan, por favor, ayúdenme a orar, es un permiso tácito, ¿no? Un permiso tácito. Pero es muy buena idea la que estás planteando, que pidamos permiso a las personas si desea que lo compartamos con los hermanos de la iglesia. Pastor, una acotación también. De repente también, como dice Mayra, en algunos es un tema, yo creo sí de un poco de orgullo, pero también un poco de cómo se maneja el tema post, ¿no? Ah, no, él ha tenido COVID, no, si te has juntado con él, me ha pasado a mí, me ha pasado, en mi trabajo. Usted sabe, yo le he comentado y a la pastora también, que en mi trabajo 2 personas estuvieron con COVID y una falleció y la otra, bueno, se salvó. Pero de ahí gente, pues, ay, no, tú te has estado relacionando con gente que ha tenido COVID. Y de repente es eso también, ¿no? De repente, cómo nosotros los creyentes manejamos esa situación, ¿no? En el caso de Joel y yo hemos ido, ¿no? A ver personas de la IBE Pachacute, 2 personas específicas que salieron de este tema, y hemos ido, con todos los protocolos, con todas las medidas y todo, cuando ya les dijeron que eran negativos, cuando ya salieron de todo, y hemos ido, hemos visitado, y gracias a Dios, bueno, Dios ha guardado nuestras vidas, pero no hemos andado con ese temor de, ay, no, que me voy a contagiar o qué sé yo. De repente es eso también, ¿no? Como creyentes damos esa seguridad que Dios nos da a nosotros. Exacto. Para poder andar y caminar y predicar y evangelizar y orar y N cosas, ¿no? De repente por ahí también va el asunto, ¿no? No solamente en el tema del COVID, en cualquier otro tema. Tiene enfermedades. Cuando alguien habla, el temor es que si yo cuento mis líos, me debilito. Y no es así. El decir que uno tiene un problema y buscar ayuda se va a fortalecer en la sabiduría de muchos. Entonces se debilita en el sentido de querer arreglar un problema. Y yo, miren, les cuento algo, y yo creo que todos aquellos que trabajamos o hemos trabajado aconsejando nos hemos dado cuenta. El creyente sabe lo que tiene que hacer. Y cuando le damos el consejo, como que el creyente, yo sabía que me iba a decir eso. Pastor Luis, disculpe, estoy con la cámara apagada porque mi hijito está que duerme ahorita, lo estoy haciendo dormir. Okay. Pero personalmente yo me entero a veces de casos por medio de la oración, ¿no? En la mañana, 6 de la mañana. Entonces, a veces como que las peticiones publicadas a nombre de la persona que esté enferma, o a veces solamente es, hay que orar por tal varón, por tal dama, sin decir el nombre. Y más que eso es porque las personas en esa situación de COVID ahorita y sobre todo sobre otras enfermedades, más que palabrerías, lo que necesitan es apoyo, pastor. Es por eso que a veces las personas no quieren dar a conocer su problema, porque creemos nosotros que dando tanta palabrería o sermón o un discurso de protocolo de salud, como no escuchan de una voz, escuchan de otra voz, hay una confusión, y creo que esas personas más necesitan el apoyo en muchas cosas, en apoyo en oración, a veces es bueno callar y orar, el apoyo de alguna necesidad, un alimento, una medicina, y no, estar ahí, ese es el apoyo que yo creo que la mayoría de personas necesitan en estos momentos. Lo digo porque yo entiendo, Dios es bueno. Yo entiendo. Miren, nosotros como iglesia hemos y apoyamos a muchos hermanos afectados. Y conforme la palabra dice, no estamos diciendo a quiénes lo hacemos.
ni cuánto le hacemos o cómo lo hacemos. A veces solicitamos ayuda de manera pública o a veces pedimos a algunos hermanos que sabemos que son generosos y pueden apoyar. Y también apoyamos económicamente cuando el caso así lo requiere, como lo hemos hecho. Hay un caso, por ejemplo, que como iglesia, sin ser parte de la iglesia, apoyamos a un pastor que perdió a 2 hermanos y su mamita. Así, seguidos. En menos de un mes, sus 2 hermanos y su mamita fallecieron, producto del COVID. Entonces, ahí hemos dado un apoyo económico. No es de la iglesia, es de otra congregación, pero hemos brindado el apoyo. O sea, como iglesia sí lo estamos haciendo. No tenemos todos los recursos por los límites propios de la pandemia. Ya ustedes ya conocen esta realidad. No tenemos todos los recursos. ¿Cuánto nos gustaría? Y lo que hemos hecho por ejemplo, el pastor Floro, y creo que a casi todos les hemos mandado una invitación. Y creo que la mayoría de los que somos de la IB Callao hemos recibido una invitación de poder ministrar la necesidad del pastor Floro. Toda su familia está afectada. No puede trabajar. La hermana Susana, la esposa, la pastora, tiene su pequeña tienda, no puede atender. Entonces, ahí tenemos oportunidad de poder apoyar y con lo que Dios ponga y disponga en nuestro corazón. Pero sí apoyamos. No podemos hacerlo a todos, amados hermanos. No podemos. ¿Cuánto quisiéramos? ¿Cuánto quisiéramos poder tener la capacidad para hacerlo? Pero tenemos límites. Como todos. Todos tenemos límites. Podemos ayudar a 1, a 2 y llegamos a nuestro techo. ¿No les ha pasado a ustedes, amados hermanos? A todos. A todos tenemos nuestro techo. Entonces ayudamos a un vecino, a un familiar, y se presenta otro y ya no da el presupuesto. Y ahí no es que uno sea, ¿qué se dice? Indiferente, indolente, falta de misericordia. No. Nuestros límites. Por eso la Biblia dice cada uno de acuerdo a lo que tiene. Y como iglesia local, eso es lo que hacemos. Y ya ustedes saben, queridos hermanos, cuál es la filosofía de la IB Callao en ese del apoyo a personas con necesidades. Bien, gracias Anita por el aporte. Yo creo que ya algunos están dormidos, ¿no? ¿O no? Pastor, perdón un ratito. Pero también hay una contraparte también, de que hay gente misma desesperada de lo que está pasando y piden que por favor oren por ella y lo dicen, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy día me escribió en la tarde una amiga y me dice, Claudia, mi mamá está con COVID. Está luchando entre la vida y la muerte ahorita, me dice, ¿no? Disculpe, Calé se levantó. Entonces, por favor, dile a tu iglesia que ore por mi mamá porque ya está luchando. O sea, hay gente desesperada que no le importa decir cuál es la enfermedad, sabe que el poder de la oración, sabe que lo único ya. Eso también es gente que ya lo dice, ¿no? Claro. Una amiga también el año pasado pidió oración por su hijita que tenía cáncer y lo dijo, mi hijita tiene cáncer, oren por mi hijita. O sea, hay gente también que pide por su misma necesidad porque ya sabe el poder de la oración, claro, ¿no? Y sabe que nosotros en la iglesia estamos orando cada mañana, también lo hacen por eso también, ¿no? Y seguiremos orando, no confiando en que Dios hace obras. ¿Saben? En el cielo, cuando lleguemos al final de los finales y veamos la película de la IB Callao, veremos cuánta gente habrá sido sanada por la oración matutina. Hoy día no sabemos cuánta gente se habrá librado de la muerte, enfermos de COVID, se sanaron por el poder por haber orado. El caso más claro es nuestro querido hermano Toño, ¿no? Es un ejemplo vivo. No es el de un milagro hecho por Dios, pero ¿cuántos más? ¿Cuántos más?
Y ahí entenderemos por qué algunos hermanos por quienes oramos fallecieron. Entenderemos ahí. Hoy día no, hoy día pataleamos, como Dalila estaba contando al comienzo, por qué, los famosos porqués de la muerte de alguien. Bien, amados hermanos, creo que ya no tienen preguntas, lo veo con cara de sueño algunos ya están en el meme. No, yo estoy tranquilo porque mañana no voy a madrugar. Dios los bendiga, amados hermanos. Hagamos una oración y vamos a orar. ¿Cómo se llama la dama, Claudia? Para orar por la dama. Beatriz. Beatriz. Ok, amado Dios y Padre, en esta noche nos unimos para orar, agradeciéndote por la palabra que tú siembras en nuestros corazones. Oramos que los principios de conducta y respeto mutuo se establezcan en nuestros corazones. Oramos por Beatriz, Padre, para que extiendas tu mano y que por misericordia lo libres de la muerte. Y así, Padre, por todos los amados hermanos que están afectados del COVID, por la familia, por nuestra hermana Rimachi, por su esposo. Oramos, Padre, para que tú pongas tu mano sobre ella. Oramos por nuestro hermano Luis Ubilluz, que completes la obra sanadora en su cuerpo. Igualmente por nuestro hermano Toño, su esposa Sandra, para que tú completes la obra sanadora en el nombre de Jesús. Gracias por la restauración de Christopher, Padre. Gracias, amado Dios, que tú lo has levantado, Señor, del estado en el cual se encontraba. Y así, amado Dios, oramos por cuántos que no conocemos o no recordamos que están afectados, que tú extiendas tu mano sanadora y libres del COVID y levantes, Padre, y tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, mañana cumplan su voto, cumplan con el deber conyugal. Con deber conyugal, ¿qué estoy hablando, Dios mío? Con el deber electoral. Dios mío. Bueno, algunos casados dicen amén, ¿no? Ay. Amados hermanos. Disculpen. Hasta mañana, pastor. El votar. Hasta mañana, pastor. No se vayan. El votar Mañana. una ley, es un mandato legal. Es un mandato legal. Escúcheme, por favor. Mañana, pastor. Es un mandato legal. Es una obligación. Y somos llamados a respetar lo que la ley establece. Amén. Entonces, hay personas que dicen, yo no voy a votar. Bueno, que tenga más de 65 años, ya, entonces no votas. Y aún que tenga más de 65 puede votar si quiere. Pero todos los de 65 para abajo, por mandato de ley, tienen que obedecer. En la próxima creo que... Amén. Y vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Puedo decir por quién voy a Ok. votar? Ahora sí, Dios los bendiga, queridos hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Un buen día de mañana. Mañana hay la reunión 5 de la tarde. Ya, no se olviden, 5 de la tarde tenemos nuestro culto. Amén, Bendiciones. pastor. Amén, pastor. Bendiciones. Mañana.